Hello guys and welcome to another lesson in Charlie English for You. El día de hoy estamos continuando con nuestra saga de los conditionals y el día de hoy vamos a ver el second conditional. ¡Tarán! So, stay with us. It's going to be fun. Y bueno, iniciamos nuestra lección. Por supuesto, saludándoles a todos muchísimo y espero que hasta este punto los condicionales sean un poquito más claros para todos. Y bueno, vamos a hablar acerca del second conditional, cómo podemos estructurarlos, como lo hemos hecho anteriormente con los otros. Y también vamos a hablar acerca de cómo utilizarlos, las palabras que podemos utilizar en vez de las normales, como las que siempre vemos todo el tiempo. Y aquí está nuestra lección, así que pongan mucha atención, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar acerca del second conditional, que ya tiene unas cosas diferentes, ya no estamos utilizando los mismos tiempos gramaticales, ahora ya estamos utilizando el simple past y el would. Recuerden que el would es como el auxiliar que nos ayuda a hacer la terminación ría en español. Entonces, el simple past siempre va a trabajar como una condición y el would va a ser como el resultado. Y vamos a ver todos esos en los ejemplos. Bueno, eso si lo utilizamos con el if al principio. Si utilizamos if, que significa sí, como condicional, y después una coma para dividir estas dos frases. O también podemos utilizarlo con el if en el medio, pero en este caso el orden cambia un poquito de la estructura porque el would pasaría a ser la primera frase que escucharíamos como un resultado y el simple past pasaría a ser la condición, ¿ok? Y bueno, cuando utilizamos el second conditional es muy fácil. Por ejemplo, cuando tenemos un hypothetical, unreal or imaginary situations. Cuando estamos hablando hipotéticamente de cosas irreales y que son situaciones imaginarias, ¿ok? Posiblemente nunca van a pasar. O también cuando estamos giving advices, que es como dar consejos. A la hora de dar consejos, utilizamos también el second conditional. Y bueno, vemos que utilizamos el if y el would para poder hacer nuestras frases, pero también podemos utilizar, en vez de if, que significa sí, podemos utilizar unless. Unless, que es al menos, ¿ok? Al menos que, puede ser así. O el would, podemos utilizarlo también como con algunos modal verbs, lo podemos sustituir y utilizar el might, could, and should, ¿ok? Que esos son los modal verbs, que en un futuro vamos a tener una lección especial para hablar de los modal verbs, que son muchísimos. Ok. Bueno, esta no es la lección de second conditional, así que quédense con nosotros porque vamos a pasar ahora a los ejemplos. Y vamos ahora a la parte de la estructura y nuestro primer ejemplo de cómo organizar nuestras frases. ¿Ok? Así que vamos con la estructura. Ya habíamos visto que podemos empezar nuestro second conditional con if al principio. Recuerden, siempre divididos de una coma. Y en este caso, la condición siempre va a ser el simple past. Y el resultado va a ser el would. Así que vamos a recordar cómo utilizamos el Simple Past. Les invito a que podamos ver nuestra lección de Simple Past Lesson para que recuerden cómo es la estructura del Simple Past. Y aquí se las tenemos. Es el subject, el past verb y el resto de la frase. ¿Okay? Después tenemos para el would, esta es la estructura que utilizamos el subject, de quien vamos a hablar, el auxiliar would, que es el que nos va a dar la terminación ría en español, y el verbo. Por ejemplo, si el verbo que sigue es escuchar, diría yo escucharía, ¿ok? Y el verbo que sigue a continuación del would es el que se le va a agregar el ría al final, ¿ok? Y por supuesto el resto de la frase. Si queremos utilizar el if a la mitad, entonces vamos a pasar primero el resultado, que es la estructura del would, y después vamos con la condición, que es el simple past, ¿ok? Así que, bueno, ya tenemos aquí unos ejemplos para mostrarles cómo utilizarlo, ¿ok?
Primero recuerden, vamos a utilizar el if al principio y empezamos con un simple past. If I had a house in Hawaii, recuerden que esto es una situación hipotética, irreal, necesaria. If I had a house in Hawaii, I would be there every weekend. ¿Ok? Si yo tuviera una casa en Hawái, yo estaría ahí cada fin de semana. ¿Ok? Y eso es lo que utilizamos con el if. Y recuerden utilizar la coma para dividir las dos frases. Ahora, si queremos utilizar el if en la mitad, entonces empezamos con el would. I would be there every weekend if I had a house in Hawaii. ¿Ok? Si yo estuviera una casa, si yo estuviera allí cada fin de semana, si yo tuviera una casa en Hawaii. Who wouldn't? ¿Ok? Yo también estuviera ahí todos los fines de semana. De hecho, me mudaría a Hawaii. Have you guys been in Hawaii before? It's a beautiful place. Anyway, aquí tenemos nuestros ejemplos y espero que este second conditional no sea tan difícil. Recuerden, lo único que tienen que hacer es verificar bien la estructura y aunque pareciera un poquito enredado, no lo es tanto, porque ya sabemos qué es lo que tenemos que utilizar. Y bueno, vamos ahora a la parte de las preguntas, de hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. Sí se puede hacer negaciones y todo ese tipo de cosas con el second conditional. Así que vamos a ver cómo funciona esta forma, ¿ok? Estas formas diferentes. Affirmative. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que vimos al principio y este es así. If I had a house in Hawaii, I would be there every weekend. Si yo tuviera una casa en Hawaii, yo estaría ahí cada fin de semana. Same here, no questions about it. Vamos ahora a la parte negativa, que lo único que tenemos que ver es que si estamos utilizando el pasado simple, tenemos que recordar que el auxiliar did ese es el que nos ayuda a hacer las negaciones y las preguntas. En este caso, si estamos utilizando el did, la negación es didn't. Esa es la manera, ¿ok? Y si vamos a utilizar would, que digamos que es como un auxiliar, la manera de negarlo es wouldn't o would not, ¿ok? Así que el ejemplo dice así. If I didn't have a house in Hawaii, I wouldn't be there every weekend. Si yo no tuviera una casa en Hawaii, no estaría ahí todos los fines de semana. Of course not. I would be there every freaking day. Ok. Y bueno, vamos ahora con la pregunta. La pregunta que es muy importante. Regresamos ahora al simple past normal. If I had a house in Hawaii, would I be there every weekend? ¿Qué quiere decir? Que si tuviera una casa en Hawaii, ¿estaría ahí cada fin de semana? Of course I will be there every weekend. Hawaii. I want to say hi to all the people in Hawaii, especially for the Polynesian Center. That they have a beautiful show over there. Ok, bueno, aquí está nuestra lección de Second Conditionals y espero que les haya gustado muchísimo y que haya resuelto los problemas del Second Conditional, que pareciera un poquito más complicado, pero no lo es tanto. Así que, well, muchas gracias a todos ustedes, and from the bottom of my heart, I would like to say thank you again for watching my videos and for sticking with us in this way to learn English as a second language. Muchas gracias a todos, and I'll see you guys in the next class. And bye-bye. Hawaii. I want to be there so bad.